Hola, nosotros somos Sebastián Ezeta y Fabián Jaksic. El día de hoy nosotros vamos a presentar un taller para la UNED sobre dinámicas de pareja enfrentando distintos escenarios de debate. Nosotros fuimos pareja de debate durante un tiempo, debatimos en varios torneos y nos fue relativamente bien. Uno de ellos justamente es para la universidad a la que estamos ahorita haciendo el taller, que es para la UNED, en donde fuimos campeones. Fabián fue primero mejor orador, yo fui sexto mejor orador. Y ahora estamos haciendo este taller porque durante nuestra vida como debatientes, cuando fuimos pareja, creemos que este tipo de cosas fue una de las cosas a las que tuvimos que enfrentarnos, y creo que es bastante importante porque muchas personas nunca encuentran un taller sobre ese tipo de cosas al momento de conseguir una pareja, y creo que sirve mucho para poder enfrentar ciertos escenarios que son muy comunes en los torneos de debate en general. Bueno, en razón de lo mismo, vamos a dividir el taller en 4 partes, ¿cierto? Primero vamos a hablar justo antes de un torneo, en la preparación previa, desde el inicio de la historia de amor de una dupla de debate, ¿cierto? Cuando uno empieza a conocerse, hasta las decisiones esenciales y típicas que uno se tiene que tomar antes de, pues, entrar a un torneo. Vamos a hablar luego del prep time y cómo trabajar en dupla en ese periodo que para muchos es donde se gana el debate. Luego vamos a hablar del debate mismo, ¿cierto? Hay decisiones que uno quiere tomar, pero que no puede o que no alcanza o que todo sale mal y cómo se enfrentan ese tipo de situaciones. Y por último, vamos a hablar de otros pequeños escenarios y un par de historias nuestras justamente en razón de cosas que van más allá del debate, pero que están muy relacionadas con el mismo y que las duplas, pues, tienen que convivir, ¿cierto? Cierto. Partamos entonces con lo primero, preparación previa al torneo. Bueno, lo primero, ¿cierto? Es enfrentarse a una nueva dupla. Aquí pusimos un pantallazo de WhatsApp muy lindo, que es cuando por primera vez yo y Z conversamos sobre ser dupla en un torneo, cuando estábamos planificando ir al TODI. Una adorabilidad. Bueno, creo que este tipo de situaciones es súper común, ¿cierto? Porque uno está acostumbrado cuando tiene experiencia en debate, como fue mi caso cuando me empecé a juntar con EZ, que uno tiene ciertas dinámicas que ha vivido con duplas anteriores y que uno no sabe si puede replicar, ¿cierto? Dentro de esta misma persona, la cantidad de entrenamientos que uno tiene, cómo funcionan las dinámicas en el prep, cómo son las actitudes que se tienen con la otra persona, somos amigos, no lo somos, solamente tenemos que debatir juntos en algún torneo. Y desde ahí, lo primero, ¿cierto? Es entrar a conocer a esta otra persona desde el factor humano. Y yo creo que eso siempre es súper importante. Creo que a lo largo de mi vida, lo que más me ha funcionado para poder trabajar con las duplas y para poder enfrentarme a distintas personas con las que he tenido que debatir es conocernos un poquito más allá de la actividad del debate y empezar a formar un lazo de amistad que permita entonces conocer como la personalidad del individuo y con eso saber cómo enfrentar esta personalidad y cómo hacerla calzar con la personalidad que uno tiene. Es muy distinta a una dupla que es súper calladita y opina muy poco, a una dupla que le encanta tener el poder y ser autoritario dentro de los prep time o dentro de la vida en general. Y en razón de eso uno tiene que empezar a conocerse previamente a cualquier torneo y a cualquier situación para con el objetivo de poder tomar la situación. Y en segundo lugar, también uno tiene que saber cuál es el rol que uno tiene dentro de esta situación. Y esto es una cosa que me parece importante porque cuando yo y Z partimos, ya no, pero cuando yo y él partimos era una dupla pro am, ¿cierto? Yo que tengo muchísimos años en el circuito y Z que estaba recién partiendo. Y ahí yo creo que es súper importante que aquella gente que es, entre comillas, la pro, ¿cierto? La que tiene más tiempo en el circuito, que tome también un rol pedagógico súper importante. No un rol pedagógico de yo lo sé todo, tú no sabes nada, pero un rol pedagógico de guiar al nuevo compañero dentro del mismo circuito, no solamente desde el debate, pero sino también entregarle herramientas para que conozca gente nueva y para que se vaya introduciendo él solo, ¿cierto? Creo que es muy importante en muchas ocasiones tomar un rol del hermanito mayor, como de guiarlo para que pueda avanzar solo, con el objetivo así de que se genere un avance respecto a las experiencias que uno va teniendo y que el circuito entonces vaya creciendo en general. Es súper importante también que se tome como un rol, sobre todo porque uno tiene que entender, y muchas veces uno no lo sabe, que cuando uno es un experto, la gente te mira con cierta situación, con cierta posición de autoridad y en razón de eso aquellas cosas que tú haces o dices se replican, ¿cierto? Es malo, yo siempre lo he encontrado así, que una dupla experimentada tenga inmediatamente discurso de superioridad respecto a otros debatientes, porque entonces el pequeño novato va a entender que así es como se hacen las cosas y tiene que tener más precauciones respecto a cómo habla del resto de los equipos o cómo el resto de la gente, porque la idea es no reflejar cosas tóxicas dentro del circuito tampoco. Ya, justo sobre ese mismo punto, creo que es importante entender las distintas percepciones de cada debatiente sobre enfrentar una nueva dupla, porque creo que así es más moldeable en base a las personas que se ven en este taller sobre cómo enfrentar una nueva dupla, y esa es la percepción que tiene Fabián, ¿no? Desde mi percepción personal, creo que enfrentar una nueva dupla
tiene que ser importante en el sentido en donde tú tienes que entender que en el contexto de debate son un equipo, o sea, son un equipo los dos y más allá de que cada uno es un individuo, están buscando el bienestar del equipo, gana el equipo, no un orador en particular. A pesar de los top speakers, como es lo menos relevante a la hora de un debate, como no cambia nada, puedes perder en cualquier ronda y ser top speaker. Entonces, eso es como muy importante. Entonces, habiendo entendido que son un equipo, es importante que cuando te enfrentas a una nueva dupla, cuando se enfrentan a una nueva dupla, primero, no necesariamente, o sea, dos cosas, ¿no? Porque, a ver, yo hablo ahorita de Fabián, pero también puedo utilizar mi conocimiento sobre cualquier otra dupla. No ver a la dupla, o sea, no caracterizar a la dupla ni con alguna superioridad como moral o idealizarla, ni hacer lo contrario. Es el hecho de decir como es de repente no va a rendirlo como yo quiero, entonces yo me pongo toda la carga. Creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque primero, cuando tú idealizas al otro, tú mismo sientes que no puedes, como que tus ideas de repente no son las mejores o que el otro tiene mejores ideas, entonces simplemente no las dices por miedo a eso o asumes que el otro va a hacer todo. Lo que no es nada productivo porque la verdad es que el crecimiento de una dupla debe ser conjunto, o sea, no es como uno va creciendo y el otro solo como ve como el debate, pero no da ideas y solo escucha sus ideas y es como un robot de memoria. Creo que eso es muy poco útil y en ese sentido como eso es como importante poder tener ese nivel a pesar de poder tener niveles de debatientes distintos a la hora de enfrentarse a la nueva dupla, tratarse de igual o verlo como igual, así tú no lo consideres de esa manera, para poder trabajar de mejor manera, para poder entender cómo después en un tiempo en verdad vas a ser tú en los prep times en el torneo y cómo te comportas y no como una primera imagen de ti que de repente no va a ser la que tengas cuando agarres confianza. Y por otro lado, lo mismo, lo contrario, es decir, cuando tienes una persona que subestimas porque automáticamente sientes que tus ideas son mejores y si te predispones a pensar que el otro no va a tener buenas ideas y simplemente ni siquiera las analizas, ni siquiera sabes si son entendidas. Y creo que es importante esa conexión de dupla cuando ambos se sienten valorados y no es uno y el otro no. Entonces creo que esas cosas a mí me han pasado en ambos escenarios y creo que la manera que yo lo he solucionado y en otro escenario como simplemente lo pensé que era lo mejor, ha sido de esa manera y creo que es importante hacer eso cuando enfrentas una nueva dupla. Sí, sobre eso último es súper, súper importante. En las duplas en general, el exterior va a hablar mucho. El exterior, ¿cierto? El resto de la gente va a decir, no, tal es mejor que otro, uno está arrastrando al otro. Es súper importante que al interior ese tipo de cosas no se permee, ¿cierto? O sea, uno no reciba esos mensajes y los interiorice, porque desde afuera la gente no sabe lo que pasa, ¿cierto? La gente que ve una dupla debatir no ve el prep time, no ve los entrenamientos anteriores, no ve cómo funcionan las dinámicas de todas las que vamos a hablar. Y en razón de eso es súper importante y que no se dejen guiar por los pensamientos externos, como respecto a que uno puede ser mejor que otro o uno está carreando o todos esos típicos comentarios que se dan justamente porque no conocen el contexto del interior. Con eso claro, pasemos al segundo punto. En razón de esa misma idea de que somos un equipo, hay una cosa que tiene que quedar muy en claro, que la competencia no es interna. O sea, yo no compito con Sebastián cuando debato con Sebastián. Desde ahí, lo que uno tiene que fijarse siempre no es en aquellas cosas. Si el otro es mejor que tú en un punto, uno no tiene que tener rabia e intentar superarlo, sino que tiene que ver justamente ese punto de las ventajas comparativas, ¿cierto? O sea, en qué cosas soy bueno yo, en qué cosas es bueno la otra persona, en qué cosas es mejor cada uno y en razón de eso, cómo podemos complementar aquellos elementos para que el equipo como un conjunto pueda mejorar y pueda salir adelante. Y eso es súper importante. Y para eso hay que hacer un trabajo doble. Hay que hacer un trabajo de autocrítica y también hay que hacer un trabajo de entrega de confianza para permitir que el otro te critique a ti. Es súper importante que las duplas te den esos espacios para, uno, reconocer en qué cosas es mejor el otro individuo y dos, reconocer también entonces que hay ciertos roles que un tipo de personas va a tomar. En situaciones donde, por ejemplo, uno es muy, muy bueno en el prep time y el otro, cierto, no tiene tantas ideas o no las tiene tan rápido o muchas veces simplemente no tiene tanta capacidad de producción, pero sí de explicación cuando ya está en el debate. Súper importante el reconocimiento de eso y que no se compita entonces para que yo intentar equiparar al otro en esto que él es muy bueno, sino que ocupar aquellas herramientas que el otro tiene y yo poder absorberlas y poder mejorar.
Y eso es súper importante. Uno, porque elimina elementos de toxicidad. Yo creo que no hay nada más tóxico que una dupla que está peleando por quién está en el top speaker y quién no, ¿cierto? Porque no tiene ningún sentido, o que estén peleando porque, ay, yo argumenté mejor que tú este punto, si al final funcionan como un equipo. Creo que al final lo que se tiene que enfocar y el punto constante de trabajo antes de un torneo tiene que ser el reconocimiento de aquellas cosas que se hacen bien de manera separada y ver cómo juntar esos elementos y cómo ocupar aquellas habilidades y herramientas o talentos incluso que la otra persona tiene y que uno no la tiene tan desarrollada, ¿cierto? Eso, de nuevo, no significa, y eso es súper importante, que si, por ejemplo, mi dupla es muy buena refutando, entonces yo, ¿para qué me voy a dedicar a entrenar en refutar si la otra persona se encarga? Evidentemente no. Uno también tiene que trabajar en aquellas cosas que es débil, pero sí tiene que ser desde un punto de vista de complementariedad y no desde un punto de vista de competencia. Si hay competencia interna, entonces no están trabajando en equipo. Y si no están trabajando en equipo, el resto de las cosas que vayamos a ver no van a funcionar, ¿cierto? Y eso es súper, súper importante tenerlo en cuenta. Claro, y justo sobre ese punto que estábamos hablando sobre las ventajas comparativas, creo que también es importante agregar que las ventajas comparativas al trabajar con una nueva dupla es que te estás adaptando a un nuevo modelo de trabajo, un nuevo modelo de repente de entrenamiento, y se entrenan cosas distintas. O sea, no es algo modelo que entrenas lo mismo con todas tus duplas porque no tienen los mismos problemas. Creo que eso es positivo porque justamente cuando te enfrentas con una nueva dupla, o sea, lo que está mal es comparar cómo hacías lo anterior y tratar de repetir ese mismo trabajo, esa misma preparación con la otra dupla. ¿Por qué? Porque no funciona igual por las personalidades, por las debilidades y cosas positivas, etcétera. Entonces, creo que para tener, sea más ventajoso, más ventajosa la preparación previa, es importante identificar eh, esos rasgos de la personalidad en medida que justamente cómo vamos a prepararnos previamente, qué cosas tenemos que trabajar, qué cosas se va a especializar cada uno y por lo tanto adaptar, no tener como una base de estas son los que hacen los equipos para prepararse previo para un torneo, siempre tomar como base, y es lo que siempre creo de los talleres, por ejemplo, de cualquier rol de debate como el látigo, son simplemente una base de cómo le sirve un orador y cómo es un modelo básico, sin embargo, eso no implica que sea estático y que no puedas modificarlo en base a tus necesidades, prioridades, etcétera. Creo que esas ventajas comparativas te ayudan a crecimiento personal, al entendimiento, a tu dupla y a poder generar que todo salga mejor más adelante. Bueno, lo tercero, ¿cierto? El elemento de la confianza. Creo que ponemos eso muchas veces, no porque no tengamos más ideas, que un poquito sí, de cómo hacer eso más estético, pero está asociado sobre todo a la idea de que la confianza lo es todo antes de entrar a un torneo. Uno tiene que confiar en que la otra persona va a mejorar con uno tiene que confiar en que la otra persona va a hacer las cosas que uno dice o va a trabajar en aquellas cosas que esa misma persona se compromete, y uno tiene que tener la confianza también de que la otra persona me va a servir a mí. Creo que muchas veces la duda es un arma que lo que hace al final es atacarte a ti de manera individual y genera que en el torneo la dupla no pueda rendir. Si yo no confío en mi dupla de que, por ejemplo, si nos comprometemos a entrenar o a investigar ciertas cosas, mi dupla no lo va a hacer, y en razón de eso yo investigo su parte, lo que estoy haciendo es cargarme a mí con trabajo que la otra persona debería recibir, ¿cierto? Y además genera situaciones de tensión, porque si luego esa otra persona sí llega con el trabajo hecho y ve que tú también lo hiciste, va a reconocer esa desconfianza y en razón de eso se van a tensionar las situaciones. La confianza es la base del trabajo de cualquier equipo, en razón de que permite una relación de pares, permite una relación de mayor igualdad y también permite una relación donde yo me siento apreciado. Si yo siento que la otra persona desconfía de mí, no voy a querer trabajar ahí y por ende voy a tener menos ganas, voy a estar mucho más mal en el momento del torneo porque siento que no tiene un sentido práctico, porque no me siento cómodo en esa situación. Eso. Claro, o sea, creo que en nuestra dupla particular la confianza ha sido como súper efectiva en el sentido, y como voy diciendo, todo lo que estamos diciendo en esta taller, así como todos los talleres, son moldeables a cada uno, y justamente la confianza se expresa de diversas formas, o sea, la confianza en nuestro escenario particular a veces podía ser en la idea de ciertos argumentos, en donde, por ejemplo, en pleno debate podían ser un poco complejos y una dupla te decía como, creo que esto es como lo más importante, pero no lo habíamos pensado bien en el prep time, y creo que es importante darle tu confianza como, porque es como si lo que está tratando de hacer no lo va a hacer nunca para tratar de perjudicarte, y simplemente está tratando de hacer su mejor esfuerzo, y creo que si lo hace bien, genial, creo que tú incentivaste a que tenga la confianza y no dude si la idea que quiere decir es buena o mala. Creo que eso es bueno porque lo motivas, sabe que confías en él y que
justamente si te va mal, incluso no necesariamente es como, no confiaste en él o tú fuiste quien le dije, yo te dije que no hagas esto, etcétera. Simplemente porque justamente tensionas la pareja y no hay como una química que debería funcionar. Entonces, en ese sentido, la confianza es como fundamental, tanto como dentro del debate, como justamente una preparación previa al torneo, para que haya esa química desde antes esa conexión, que justamente tiene que ser antes en la preparación previa al torneo, para que pueda mantenerse dentro del torneo, porque llegan con una expectativa de este fue nuestro trabajo, esto fue lo que confiamos, ya lo hicimos antes, ya lo hizo mi partner antes, lo puede hacer ahora también, ya manejamos ciertas acciones antes, ya lo supo manejar, lo puede mejorar también, y si no lo supo manejar antes, ya aprendió, ya reflexionó, ya conversamos de eso y ahora lo va a hacer bien. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que hayan la confianza y no ese tipo, o sea, no negarle la confianza o dejar de confiar en él, etcétera. Sí. Y por último, la pregunta clásica, ¿cierto? ¿Qué rol toma cada uno? Extensionista o látigo, que la ponemos porque fue la discusión que hubo en esta dupla, ¿cierto? Porque en altas había una claridad respecto a los roles que iba a hacer cada uno, pero en bajas fue un tema y fuimos probando. Y ese es el punto clave. Venimos y tenemos un switch interno de que si yo siempre he hecho extensión, siempre tengo que hacer extensión. Y muchas veces buscamos nuestra dupla en razón de lo mismo, ¿cierto? Tú haces látigo en bajas, perfecto, podemos calzar y en razón de eso podemos trabajar juntos. Lo que nosotros los invitamos es a hacer todo lo contrario, es a buscar, no buscar gente que es igual a ti, sino que a que eso no sea una limitante al momento de entrar a un trabajo en equipo. Sobre todo porque muchas veces, aunque uno sea muy bueno en un rol, de repente el otro es mejor y yo puedo adaptarme al rol al rol diferente, lo cual siempre es positivo porque tiene un proceso de aprendizaje. Al final, un buen debatiente es aquel debatiente que maneja los 4 roles, los 8 roles, y no solamente 4 o 2 de los mismos. Y en segundo lugar, porque muchas veces, incluso aunque uno individualmente sea muy, muy bueno en un rol específico, por este elemento de ventajas comparativas, en la funcionalidad específica de la dupla puede ser justo al revés. O sea, ha pasado y nos pasó a nosotros, por ejemplo, con Sebastián. Él es muy buen extensionista, yo soy muy buen látigo y naturalmente hacemos esos roles, pero para nuestro caso particular decidimos dar vuelta a la situación. Yo siempre hacía extensiones, Sebastián siempre hizo látigos, porque nos dábamos cuenta que cómo funcionábamos nosotros en el prep time, cómo funcionábamos nosotros dentro de las dinámicas del mismo debate y la forma que teníamos de expresarnos servía mucho más para que en el caso particular fuera al revés, porque yo soy un poco más desordenado y etcétera, era capaz de ordenar mis ideas, porque muchas veces en el prep time yo tenía mayor capacidad de improvisación y por ende podía explicar las cosas. Y así. Entonces es súper importante que no se amarren desde un principio al rol que tienen fijo, sobre todo porque muchas veces cuando uno hace eso, si la otra persona es tímida, lo que puede pasar es que la otra persona, teniendo muchas habilidades para ese rol, se niegue a hacerlo simplemente porque no quiere importunar, ¿cierto? No quiere ser una persona que moleste en la disposición que uno ya tiene de sí mismo, y en razón de eso no se permite un trabajo colaborativo y no se permite el aprovechamiento del equipo particular. Exacto, y creo que ahí también hay un punto que agregar, que es el punto de, o sea, a ver, no es que, por ejemplo, ahora como han escuchado esto, simplemente o sea, ustedes son extensionistas y los otros relativos, es decir, van a decir, oye, hay que cambiar y veamos qué tal nos va en un entrenamiento y, por ejemplo, supongamos que les va mal, nunca más vuelven a hacer eso. Creo que, evidentemente, es muy probable que en un cambio radical, donde nadie está acostumbrado, de repente las experiencias no sean las mejores. Pero por eso mismo estamos hablando de preparación previa al torneo, asumimos que no es de una semana, sino asumimos que es cuando, por ejemplo, Fabián y yo íbamos a todo y como en algún momento armamos como un esquema de entrenamiento desde muy antes, de No 4 meses. funcionó. Claro, falta nuestra responsabilidad, no fue seguirlo al 100% porque era muy estático y teníamos muchas cosas y no se moldeaba en general, pero a lo que voy es que justamente ese tiempo de extensionista o látigo debe ser algo que deben preparar desde antes y probarlo constantemente. ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo que a nosotros nos pasó, el hecho de decir, ok, ya yo extiendo, tú eres látigo, así practicamos y de ahí llega el torneo y vemos, por ejemplo, que de repente nuestros resultados no eran como los mejores o los más óptimos que esperábamos y creíamos que podía salir bien al revés. O sea, entonces creo que, a ver, si bien la comodidad es muy importante en el debate y que tú te sientas como un rol, creo que en ese tipo de escenarios, evidentemente, si tu partner como no se siente para nada como lo he hecho antes y en verdad odia un rol, tampoco es cuestión de que lo esfuerces a cambiar, ¿no? Pero si es algo flexible, justamente estamos hablando de preparación previa a un torneo, que justamente sirve para practicar y poder adaptarte a todos los tipos de roles, es importante que lo prueben
y vean qué tal les va, ¿no? Porque evidentemente, porque uno igual funciona como aprendizaje, ser un látigo y entender bien las extensiones y entender y poder analizar qué le falta a esa extensión, que es lo que tiene que hacer un látigo también para, por ejemplo, si falta impactar algo, etcétera. Entonces, y lo mismo, una extensión le sirve mucho a aprender de ser látigo y estar en esa posición, porque aprendes a ser más comparativo desde la extensión. Y creo que justamente hacer todas esas pruebas y en las mismas debates creo que sirve bastante y por lo tanto nunca deben tener una posición estática, sino probar todas las posiciones y no una vez, sino de manera constante, tanto en altas como en bajas. Ok, ya vino la preparación del torneo, ya hicimos todo, probamos todos los roles, estamos súper clever en qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer las cosas, somos los mejores amigos del mundo. Comienza el torneo, comienza la ronda y viene el prep time. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no morimos? Esa es la segunda parte entonces del taller. Dale, Z. Claro, entonces, lo primero es establecer, o sea, un diálogo funcional, o sea, que funcione la manera en la que vamos a dialogar durante el prep time, ¿ok? Y eso es un diálogo, no es un monólogo de uno y el otro recepcionista, o no es algo que se quedan callados y cada uno prepara por su lado y de ahí se cuentan, como igual sirve para algunos equipos, evidentemente, como los 2 primeros minutos para ir pensando ideas, para ir de qué va el debate, creo que eso de repente es productivo. Y como digo, todo es contextual. Lo importante es la manera que el diálogo que se va a hacer durante el prep time, uno, sea cómodo para ambos oradores y dos, que ese diálogo sea productivo. O sea, no sea, tengamos esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, si uno dice una idea, que el otro, si va a decir que le entendió, no la repita completamente para saber que le entendió, porque tenemos 15 minutos y tenemos que tratar de optimizar el tiempo. Entonces, creo que el diálogo tiene que ser como sumamente funcional entre la dupla y saber, y eso es completamente se adaptando durante la manera en la que ya en la preparación previa has hecho como cierta práctica y en el prep time tienes que tratar de analizarlo, ¿no? Por ejemplo, Fabián y yo creo que teníamos, y ese es un problema, y claramente uno se adapta a las personalidades, ¿no? Fabián y yo eran personas que de repente nos gustaba hablar mucho en el prep time, ¿no? Creo que ambos éramos de esa manera, entonces probablemente ambos teníamos ganas de hablar cuando decíamos, oye, ya, hay que pensar las ideas, y, sí, y como ambos teníamos esa primera personalidad, probablemente al comienzo no estábamos aprovechando todo el tiempo de, ok, primero habla tú, dime qué ideas tienes, qué pienso relevantes de ellas y qué opino tal, las recepciono para poder entenderlas y no estoy constantemente ahí, ya, ok, pero yo también quiero hablar. Y como es algo paralelo en donde cada uno quiere decir, uno qué idea es mejor, o por qué yo que también quiero que mi idea salga, esté en el esto. Entonces, creo que es importante que el diálogo que se vaya a tener en el prep time sea como sumamente productivo y cómodo para ambos oradores. Y preguntarle, o sea, a veces, no es mi caso, yo no soy una persona, no me identifico una persona como introvertida, pero es muy importante preguntar al otro, o sea, cómo te sientes, cómo sientes que está yendo, o sea, comparte el torneo, ¿no? ¿Cómo sentiste este prep time? ¿Qué creíste, qué crees que yo podría haber hecho mejor? ¿Qué no te gustó que yo hice en el prep time? ¿En algún momento sentiste que te opaqué o al revés, etcétera? Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy productivas porque el diálogo tiene que funcionar bastante. Al final, como supimos adaptarnos para que podamos decir nuestras ideas y poder complementarnos, ¿no? Evidentemente, esto se moldea, otros equipos de repente necesitan más tiempo para sí mismos y de ahí se lo explican en menos tiempo o ya van viendo, pero el problema es que el punto acá, el fundamental, es que encuentren la forma de todas las formas del prep time posibles que hayan probado, de todas las técnicas que hayan visto en internet, la que más cómodo los haga, la que vean que funciona el diálogo y es efectivo. Entonces, eso creo que es fundamental en el prep time porque es ahí donde empieza de repente los mejores resultados que vas a tener en el debate. Sí, dos ideas clave que hay que agregar. Así te ponte los audífonos porque se escuche el eco. Ahí se acabó. Bueno, dos ideas clave que hay que agregar. Uno, decir la verdad. Dos, confiar en que la otra persona está diciendo la verdad, ¿cierto? Es súper importante que uno tenga la capacidad de decir, ya entendí, cuando una idea ya se entendió, para que la otra persona no esté hablando media hora sobre lo mismo. Pero ser sincero cuando uno dice, ya entendí. O sea, no digan, ya entendí, aunque no hayan entendido, o si la otra persona les está interrogando. No tengan miedo a decir, no, sabes que en realidad no entendí nada de lo que dijiste, porque eso no funciona después. Eso después tiene una mala réplica en el debate y al final hay una sensación de ineficiencia. Es súper importante
o sea, decir la verdad respecto a cómo se están sintiendo. Y en segundo lugar, es súper importante que la otra persona acepte y confíe en que sí le están diciendo la verdad. O sea, si yo tengo una idea y la otra persona me dice, ya entendí, no empezar con el no me has entendido porque bla, bla, bla. O sea, si alguien te dice, ya entendí, confía en que la otra persona efectivamente está entendiendo y confía en que la otra persona no te lo está diciendo solamente por joder. Súper importante que haya esa relación buena. Y respecto a decir la verdad, también es súper importante tener la suficiente, como en una dupla, como hay un proceso de confianza anterior del que ya conversamos, tienen que estar la verdad también de no me gustó tu idea. Muchas veces tenemos miedo en el prep time de decir en una dupla, sabes que la idea es malísima, y es súper importante que no tengan miedo a ese tipo de situaciones y que también cuando recibamos ese tipo de comentarios no entendamos que es un ataque personal. O sea, como la función de la cuestión es trabajar en equipo, nunca lo que nos está diciendo la dupla es para atacarnos a nosotros, sino que justamente para que ambos lo hagamos mejor dentro del prep time. Entonces también tenemos que saber recibir esa información de la idea es mala y, de nuevo, confiar en que si la otra persona me está diciendo que la idea es mala es porque probablemente no es la mejor idea del mundo y de repente sería bueno cambiarla. Eso. Ahora tú vas a hablar sobre... Es verdad, yo. Ven, ahí hay poca coordinación. Eso es porque hace mucho no somos dupla porque Z me reemplazó. Bueno, sigamos. Si uno no sabe nada, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Esta es una situación muy clásica. Es una situación muy clásica porque no, hay emociones de las cuales una persona no sabe y la otra persona sabe mucho. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, con emociones de economía, donde yo no sé nada nunca de economía y ese también salvaba con sus conocimientos. Había otros como contextos, como por ejemplo los debates medioambientales o los debates históricos, donde ese no manejaba mucha información y yo manejaba un poquito más dentro de mi ignorancia general. ¿Cierto? Es súper importante ahí, basándome en ese punto de la verdad, tener la confianza de decir, ¿sabes qué? No tengo idea de este tipo de temas. Y en ese sentido, tomar un rol receptor y tomar un rol también de crítica, ¿cierto? Si yo no sé nada de economía, pero algo de lo que me está explicando Sebastián no me hace sentido, me genera un ruido de decir como, oye, mira, no entendí nada, pero esto me genera un ruido lógico, o sea, no logro entender cómo llegamos de aquí a acá. Y eso es súper importante que se haga. ¿Por qué? Porque la persona que sabe mucho, en razón de que sabe mucho, se genera saltos lógicos en su cabeza. Si yo explico, por ejemplo, un proceso histórico, muy probablemente ciertas causas me las salte porque en mi cabeza parecen evidentes, ¿cierto? Porque como yo entiendo los procesos de manera previa, siento que se entienden por sí mismos. Es súper importante que ese otro rol tome el rol de juez, que es un votante informado promedio, porque es el mejor votante informado promedio porque de verdad no sabe nada. Y sea capaz de decirle a la otra persona, mira, esta cosa no se entendió, no entiendo cómo llegaste de aquí a acá. Y si yo no lo entiendo y no sé nada, es probable que el panel no entienda porque da lo mismo si sabe o no, tiene que actuar como que no sabe nada. Y eso es súper útil para que el torneo, o sea, el debate salga bien. Y esto es súper importante decirlo porque muchas veces se hace lo contrario. Muchas veces se hace que, ok, tú sabes todo, entonces tú arma el caso y yo solamente voy a repetir lo que tú me digas y no voy a tener ningún rol dentro del prep time. Y eso no sirve porque al final no genera un aporte, no genera un diálogo. El mejor rol que puede tomar una persona que no sabe versus una que sí es tomar este rol confrontador de cuestionar cuando hay cosas que no hacen sentido y con eso permitir que, yo recibir información y poder entenderla para poner el látigo, o sea, en el discurso replicarla y que la otra persona sea consciente de aquellos saltos lógicos que hace de manera natural por su conocimiento del tema. Y con ese proceso y con ese funcionamiento va a funcionar mucho mejor. Ha pasado mucho, yo lo he visto muchas veces como equipos que tienen expertos en un tema pierden justamente en razón de que la primera persona no entendió, ¿cierto? Porque la otra persona solamente hablaba y no permitía que la otra persona le interrumpiera o pidiera explicaciones y que la otra persona sabiendo mucho también lo hacía mal porque hacía saltos enormes que nadie en el debate y la sala entendía. Eso no les tiene que pasar y la mejor forma de que no les pase es que se tomen esos roles. Uno es un profesor que explica, pero el otro es un estudiante activo que cuestiona, que pregunta y que quiere entender las cosas. Sigo yo, ¿cierto? Sí. Sigo yo. Segundo, peor escenario del mundo, ¿cierto? Nadie sabe nada. O, aunque sepamos cosas en abstracto, no tenemos ninguna idea. Yo creo que en ese tipo de situaciones lo primero es no entrar en pánico, y eso lo digo muy en serio porque la gente tiende a entrar en pánico, y eso lo digo porque nosotros hemos entrado en pánico. O sea, una final que tuvimos, que fue la del Pretodi, fue una situación de la cual aprendimos, donde estuvimos en absoluto pánico porque ninguno de los dos sabía absolutamente nada y simplemente colapsamos. En ese tipo de situaciones, el primer paso es no morir. Súper importante el no morir y el establecer la confianza de no morir. O sea, uno muchas veces la mejor forma de convencerse a uno de que no todo está mal es convencer a la otra persona de que no todo está mal. Entonces empezar a dialogar de por qué sí se puede enfrentar la situación. Luego que ya hay paz mental,
yo recomiendo dos ideas centrales en el prep time en situaciones donde no se sabe nada. La primera es intentar abstraer la moción lo más posible hacia los conceptos más amplios. Si el concepto de la moción es, por ejemplo, refugiados, intentar ampliarlo lo más posible a elementos de migración, intentar ampliarlo lo más posible a elementos de, por ejemplo, diversidad, ¿cierto? Como una persona, ¿cierto? Ahora se vuelve un grupo minoritario dentro de otro lado, intentar trabajar desde ahí. Quizá yo no sepa mucho de refugiados, pero sí sé de comunidades LGBT que tienen cierta característica común en razón de su posición de vulnerabilidad social y puedo trabajar desde ese punto común. Pero para hacer ese ejercicio hay que intentar abstraer, subir lo más posible en el tema para después o trabajar desde este punto mayor, quizá no sepa de refugiados, pero sí sé de migrantes, que es un poco más amplio, o intentar en este proceso de abstracción volver a bajarlo a un punto que puede ser un poco analogable. Y desde ese proceso empezar a construir. Y esa construcción tiene que tener una característica súper importante, que tiene que ser una característica amplia. O sea, ustedes tienen que hacer un caso lo más macro posible y lo más moldeable posible para con el objetivo de que cuando la información les llegue de manera efectiva, o sea, ahora ustedes con los discursos de los otros equipos sepan de qué estamos hablando en el debate, tengan la capacidad de mover ese tipo de cosas. Segundo consejo importante, ¿cierto? Más allá del proceso de abstracción o de asimilación, hacer un proceso de negación total. Simplemente buscar armar una estrategia de refutación lo más grande posible, ¿cierto? Intentar pensar en macroideas generales que pueden intentar salir y simplemente ponerse en la situación del no a todo lo que les digan y con eso intentar hacer un caso refutativo que en su peor escenario quizá los mande por lo menos tercero porque mataron a la cámara que habló justo antes de ustedes. En el mejor de los escenarios quizá lo hacen de maravilla, incluso pueden ganar no habiendo entendido absolutamente nada. Pero el punto y el paso primero, y ahí el trabajo tiene que ser colaborativo y en conjunto y no entrar en pánico en conjunto, ¿ok? Y eso es súper importante. Pero yo creo que el mayor consejo sí es el proceso hacia arriba y el proceso hacia abajo. Y en segundo lugar, cuando ya les pase esto, como cuando ya no sepan nada y el colapso esté y ya hayan salido del debate, infórmense de esa moción. Súper útil. Y se los digo en serio, uno piensa que los temas no se repiten, pero se repiten mucho. El caso clásico es el de los Rohingya, ¿cierto? Aparece en la semifinal de Presemu de Chile y ha vuelto a aparecer varias veces. Como en ese torneo se hicieron rondas fantasma, yo debatí en una de esas rondas fantasma, no sabíamos nada, y ahora yo me leí miles de noticias sobre ese tipo de situaciones y ahora tengo bastante conocimiento sobre lo que pasó. Usen eso, reconozcan aquellas cosas que ambos no saben, luego de un prep time, luego de un debate, infórmense porque ese tipo de información puede volver a salir y porque si no es información que es útil para la vida, ¿cierto? Porque o es más conocimiento, les puede servir para justamente hacer más procesos de asimilación en una moción similar. Eso. Ahora vamos a hablar sobre, que lo llamamos como la guerra, ¿no? Pensar distinto en una moción por nuestra postura política, nuestra posición ideológica, si somos religiosos o no, o sea, creo que puede depender de muchas distinciones en nuestra personalidad, en nuestra identidad, en lo que nos define, en lo que creemos, etc. Y muchas veces la manera en la que nosotros vemos una emoción puede estar sesgada o puede estar muy tirada hacia un lado particular, ¿no? Por ejemplo, en la emoción en la que más nosotros vivimos esto fue en la ronda 6 de Lunet, donde esta casa prohibiría la propiedad privada de obras de arte de un valor social e histórico relevante. Y Fabián no quería defender jamás cualquier cosa que tenga que ver con la propiedad privada. Entonces, como literalmente cualquier argumento, cualquier idea que yo empezaba a dar sobre los beneficios que podía tener que lo tenga un privado, la legitimidad que pueda tener que lo tenga un privado, automáticamente, por lo menos los 3 minutos o 4 minutos del prep time era una negación diciendo, no, pero eso no tiene sentido porque la propiedad privada no sirve. Entonces, creo que, y eso lo pudimos sobrellevar un poco después, ¿no? Creo que al comienzo, o sea, y muchas de las cosas que hacemos acá, no necesariamente es porque nosotros lo hayamos hecho maravilloso, sino porque justamente aprendimos de no haberlo hecho bien. Y por eso mismo lo damos, porque creo que después pudimos hacerlo mejor en caso de que nos volvimos a enfrentar a ello. Entonces, creo que lo más importante es ponerse objetivos de un lado, o sea, la moción por algo está de una determinada manera, o sea, por algo está hablando de propiedad privada. Oposición es posible que por lo menos tenga ciertas posturas defendibles o relevantes o argumentos que por lo menos sean lo suficientemente lógicos o razonables para que el equipo de adjudicación los haya puesto ahí, ¿no? Eso aplica en la mayoría de emociones. O sea, yo soy más o menos nuevo en el circuito, pero ya conozco historias de ciertas emociones que no son las mejores, pero estamos hablando de las emociones generales y entender en los buenos equipos de adjudicación lo que se asume que no va a pasar es que te pongan una emoción sin oposición o con algo ofensivo, se espera. Entonces,
en oposición sí debería tener un caso razonable. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer cuando pensamos distinto en una moción? Uno, la persona que piensa hay dos escenarios, ¿no? Cuando una persona está muy, muy a favor de la moción y la otra está muy, muy en contra. Es tratar de buscar un punto medio en el sentido en donde decir, ok, ya, las cosas no son ni blanco ni negro, hay puntos grises, la moción nos invita a ir un poquito más hacia un lado, pero tampoco como puedes irte como al extremo, empezar todo lo que tú piensas y tienes que, por ejemplo, si yo estuviese, o sea, no es así, ¿no? Pero si estuviese a favor de la propiedad privada en todos los escenarios, creo que sería más complejo porque yo de repente podría irme muy, muy al abstracto y no entrar tanto en la emoción porque me estoy sesgado porque quiero defender algo que de repente me gusta defender. Pero, y justamente eso está mal, cuando la otra persona tiene que ver como, mira, la moción nos dice defender un caso particular, como esto es lo que tenemos que defender, cómo eso se analoga a esto y ir ayudando, como eso tiene un poco de sentido, porque es muy, muy fácil para una persona que esté en contra del tema completamente identificar cuáles son los puntos débiles de la argumentación. Es decir, justamente porque estás en contra, estás completamente en contra, es muy, muy sencillo decir, ok, pero eso no tiene sentido, eso no es relevante, ok, ¿cuál es el impacto de esto? ¿Y por qué esto no es simétrico? Entonces, ese tipo de cosas son importantes que un orador le haga la pregunta al otro con la finalidad de poder eh, eh, para que el otro pueda tener la mayor construcción argumentativa y explicativa sobre los puntos que está tratando de defender. Entonces, en ese sentido, es como muy, muy importante que pase eso, porque de esa manera lo que generamos es que sea mucho, mucho más sencillo que podamos hacer un buen tiempo, un buen tiempo de preparación, ¿no? Entonces, creo que es como lo más importante en ese sentido, lo más habilidoso, y creo que es lo que deberíamos aprender, ¿no? Creo que el segundo punto de análisis, el segundo punto que nos pasa eso es cuando hay una persona que es como una postura media, una postura neutral, y la otra persona tiene una postura negativa. Y en ese sentido creo que justamente la persona que tiene una postura neutral es la que tiene muy, muy claro el tema, entonces ahí aplicarlo el punto de la confianza en donde por algo lo estoy diciendo, no tengo que sesgarme por posiciones ideológicas, sino tengo que confiar en que eso tiene algún sentido y que tengo que tratar de encontrarle ese sentido o ponerme en una posición neutral, ¿no? ¿Algo que quieras agregar? Solamente como para agregar más analogías, piensa, si teníamos si uno sabe y el otro no, una lógica de estudiante-profesor, piensa en el de la guerra, una idea de expositor contra un interrogador. Esa es la postura y esta es la posición que tienen que asumir. O sea, la persona que tiene la posición en contra de la postura que el debate les da es el que se tiene que encargar de cuestionar, o de armar el caso contrario para que la otra persona esté preparada para las potenciales argumentaciones que vengan desde el otro lado. Y al final, hacer lo que nosotros no hicimos, que es aprovechar las dos posturas del debate en el mismo prep time, porque en ese caso sabes cómo se va a desenvolver el debate completo. Y en razón de eso poder permitirte mayor victoria. Y por último, y eso es súper importante antes de pasar al debate, las diferencias personales en un prep time, lo ideal es que no traspasen el resto de las cosas. O sea, si en el prep time piensan distinto, después no peleen más adelante, si hubiéramos hecho esto, hubiera salido todo mejor, no sé qué, porque un prep time que ya cuando los 15 minutos se acaban y el prep time se acaba, el prep time se acaba. Yo no puedo volver en el tiempo y haberlo hecho distinto y no se sabe qué hubiera pasado sí. El qué hubiera pasado sí, el jugar a la antihistoria es un absurdo, porque lo único que genera es conflictos y conflictos imaginarios porque no sabemos cómo se hubiera desenvuelto el debate. Quizás si en el debate de la propiedad privada yo podría decir como si hubiéramos hecho mis ideas más locas, quizás nos hubiera ido mejor, no recuerdo bien cómo nos fue en esa ronda, pero potencialmente podríamos habernos ido muchísimo peor porque pues, no sabemos cómo se hubiera desenvuelto. Así que eso, quedamos segundos, ¿cierto? Podríamos haber ganado con mi postura, no es cierto, pero bueno. Pero eso, es súper importante que no genere ese conflicto y pelea después del debate y después de la situación, porque al final es una pelea que no tiene ganadores porque no se sabe qué hubiera pasado así. Vayamos al debate, ¿cierto? Ya hicimos los 15 minutos de prep time, aprendimos súper cool, sabemos todos del tema, hacemos los roles, tenemos todos los argumentos, vamos a puro ganar, entramos a la ronda y empiezan a haber situaciones caóticas, ¿cierto? No son las situaciones esperables, pero pasan y tenemos que enfrentarnos a ellas. Vayamos a 3 de esas situaciones, dale Z. Ok, primero, ¿cómo adaptarse al otro? O sea, creo que hay diferencia entre caso y discursos, ¿no? Es distinto como uno en el prep tema suma, ok, todo eso va a decir mi compañero, pero de ahí, y obviamente en el prep no puedes pensar, por ejemplo, en todos los mecanismos posibles, ni en todos los impactos posibles, en todos los actores posibles, como que haces algo general en base a que los actores se ven afectados, pero no necesariamente en el prep tienes todo el tiempo posible como para decir, ok, ese es el impacto, afecta de determinada manera a este actor, es plausible como todas las explicaciones no se pueden hacer porque son 14 minutos o sea, son 14 minutos en el debate,
¿Qué es sumar? 7 minutos en el, en el 15 minutos en el prep time y justamente no es como productivo hacer ese tipo de, de cosas como que cada uno piense su discurso y hacer todos los mecanismos. Obviamente hay otras cosas más importantes como pensar en la solidez del caso, pensar en más ideas, como no, evidentemente no puedes pensar en la idea en un minuto y de ahí 14 minutos de cómo serían los discursos y practicarlos, porque no tiene ningún sentido. Igual tampoco podrías darle feedback, entonces justamente es importante hacer esa diferencia para que tú, en caso que seas bici y seas látigo, tengas claro que hay ciertos vacíos y ciertos puntos que no necesariamente han quedado suficientemente claros y que tienes que buscar la manera, uno, de con lo que quedó claro, ¿qué puedo hacer con eso? Porque a veces eres látigo, no puedes meter cara nueva, no puedes meter un análisis, pero dos, ¿qué cosas aún pueden impactarse o compararse o cómo puedo llevar que este tipo de cosas puedan ser aún relevantes en el debate cuando siento que, por ejemplo, falta una explicación de por qué algo era relevante? Entonces, este, claro, evidentemente no se puede hacer de cara nueva, pero uno tiene que saber adaptarse al discurso de su compañero, ¿no? Entonces, eso tiene en el sentido en donde, evidentemente, el discurso sale con un prep y tiene ciertas falencias, y tú como látigo, yo estoy hablando de mi percepción de látigo porque yo era látigo con Fabián, de ahí Fabián habla como su percepción en vice, en donde Fabián, por ejemplo, a veces sobreimpactaba muchos puntos, como de alguna manera sale un impacto que nadie entendía y justamente los feedbacks eran como, ok, Fabián, pero esos puntos como, no me probaste porque era posible que llegue a ese punto. Entonces, lo importante, por ejemplo, ahí es explicar, uno, primero, no ignorar ni negar a tu compañero. Evidentemente, pierde mucha persuasión en tu caso cuando dices, por acaso mi compañero o sea, no era esto lo que quiso decir, se equivocó. No, simplemente decir como ese punto particular en la comparativa puede, si atiende al resto si es comparativo con el resto de casos, bajo el framing de primer gobierno, por ejemplo, si es bajo Dopo, entraría por A, B y C razón y por lo tanto sí es en la comparativa, pero dos, buscar otro tipo de impacto sobre el mismo argumento, impactos más pequeños y que sean más fáciles que el panel te compre, ¿no? Como a una aclaración de, o sea, ese era nuestro mejor escenario y el riesgo, como por ejemplo, que pase esto ya nos hace creer que este argumento es cierto, pero lo más probable que pase en todos los escenarios es esto, y creo que ese impacto ya no genera que ese argumento tenga que ser comprado en absolutamente todos los escenarios. Entonces, creo que eso era como importante para saber cómo adaptarte. Creo que el segundo escenario es cuando el caso cambia. Y eso es lo que pasa. O sea, muchas veces, como siempre se dice, no, el debate se da en el prep time. Ok, pero a veces como en el mismo debate uno puede tener un mal prep time, o puede tener, por ejemplo, 4 ideas y de repente en las altas salen los cuadros, lo explican muy bien y en algunos circuitos donde las extensiones de análisis no están bien valoradas por algunos jueces, es riesgoso hacerlas. Entonces, por si acaso falta algo, ¿no? Que uno considera. Entonces, es muy probable que algunas personas como no valoren como que como las extensiones de análisis per se y justamente lo que tengan que hacer para no tomar el riesgo es también traer nuevos argumentos que de repente no pensaron en el prep time. Entonces, si tú no tienes como pensado, es importante que tú prestes mucha atención al discurso de tu extensionista para poder adaptar tu látigo a ese nuevo argumento, para poder hacer las comparativas en ese argumento, ¿no? Tres, creo que también es importante cómo adaptar, porque, y ese es un punto importante, ¿no? De no, si tú, a veces ya la extensión tiene ciertas como refutaciones integradas hasta cierto punto, o refutaciones explícitas que tú de repente ya tenías apuntado en tu hoja. No sirve de nada que repitas la refutación porque de repente hay más cosas relevantes las que puedes refutar, o de repente puedes hacer las comparativas de manera más clara y por lo tanto todo es adaptativo. Creo que no hay como un rol estático y no tiene que estar todo el tiempo diciendo, ok, este es el caso, mi compañero de repente se fue un poco por la rama, yo voy a seguir repitiendo ese caso, sino uno tiene que saber adaptarse al discurso de su compañero, identificar las falencias, cómo explotarlas, cómo compararlas, cómo hacerlas plausibles y identificar todos los puntos importantes que se podrían haber hecho. Entonces, en ese sentido, creo que eso es como súper importante y debemos hacer en todos los escenarios. En el rol de vices, que era el rol que tomaba yo cuando éramos altas, hay dos cosas importantes que uno tiene que hacer para entender la diferencia entre caso y discurso. La primera es la cantidad de argumentos que la otra persona va a decir. Es un clásico que en el prep time alguien diga como, voy a hacer
5 argumentos y luego dice 2 y uno dice como yo no preparé los otros 3 tanto. Es súper importante desde ahí que uno en el prep time todo el mundo maneje todo el caso y 2, más importante aún, que uno esté muy pendiente del discurso de su compañero para ver qué es efectivamente lo que está diciendo y qué cosas está dejando de lado y que uno va a tener que empezar a explicar, ¿cierto? O sea, no se queden solamente con yo tenía que decir estos 2 argumentos y me dejo en tercero no lo digo, sino que asuman la responsabilidad de decir aquellas cosas que no se dijeron. Y 2, también hay un rol de refutación que uno tiene que tomar hacia su propio caso. En el discurso de vice, yo recomiendo mucho que uno tome la bancada contraria por esos 7 minutos y empiece a ver qué cosas pueden fallar, qué refutaciones se podrían hacer a ese caso o qué elementos todavía no están probados. ¿Por qué? Uno, porque de repente justo te refutan así, entonces uno tiene la respuesta ya preparada. Y 2, porque incluso aunque no se haga, si faltan saltos lógicos, puede venir la baja a acusarlos o puede venir un juez a hacerlo de manera muchas veces oficiosa, pero que pues tenemos que asumir también que ese tipo de jueces existen. En razón de eso, si uno se prepara y dice como, ok, el primer argumento le falta una conexión aquí, yo me centro en probar ese tipo de cosas. No diciendo que a ese tal le faltó decirlo, sino que diciendo, en caso de que no se haya entendido, esto y esto y esto. Entonces los roles adaptativos de vice son 2. Uno, asumir que puede que llegue el caso, más caso del que correspondía a decir, o por el contrario, que haya explicado las cosas más rápido de lo planificado y en razón de eso diga más argumentos de los que le correspondían y en razón de eso no va a tener que hacer procesos más refutativos. Y 2, andar refutando el caso para poder sellar aquellos huecos que se están dejando, que muchas veces uno esperaría que no están, pero sí están. Y eso. Segundo punto, ¿cierto? Las situaciones de mayor pánico es el caso no funciona. No funciona porque preparamos al revés, que potencialmente nos ha pasado, no lo voy a decir si nos pasó. Potencialmente, simplemente la métrica del primer gobierno modificó tanto la situación que ya nuestro caso no logra entrar porque están entendiendo los conceptos de manera distinta, ya sea porque nuestra alta nos comió absolutamente todo el pasto y en razón de lo mismo no tenemos caso y nuestros argumentos ya dejaron de existir. ¿Qué hacer ahí? Súper importante que en ese tipo de cosas se empiece a construir desde, o sea, se empiece a improvisar y para que haya improvisación efectiva tenemos que tomar este diálogo del prep time y hacerlo de manera más rápida, de manera más rápida y con mucha más confianza que antes. O sea, la conversación tiene que fluir mucho más rápido porque no tenemos tanto tiempo y porque además tenemos que tener la mitad de nuestra cabeza escuchando lo que se está diciendo en el debate justamente para poder adaptarnos, ¿cierto? Y en razón de eso intentar explorar nuevas ideas, intentar explorar otras aristas, quizá ideas que en el PEPTEN dijimos no son las mejores ideas, volverlas a traer para intentar crear un caso nuevo. O en el peor escenario, yo soy una persona que cree que si uno vende una refutación, si uno explica una refutación de manera distinta, la cosa es un argumento y entra como un argumento. Una refutación es decir, la contraparte está mal en este punto por A, B, C motivo. Si yo eso lo explico de manera al revés, es decir, señores jueces, mi primer argumento es A y eso se explica por B, C, D y en razón de eso estoy en contra de lo que dice el otro equipo, yo presenté la refutación como un argumento. Y eso es el mejor botón de pánico que uno puede tener. Y tiene que asumir esos errores refutativos como argumentativos en caso de que el caso no esté entrando o en caso de que haya una mala interpretación de la moción. Segundo escenario terrible de que el caso no funciona es que el caso no funcione y uno se entere mientras está dando el discurso. Porque hay un punto de aclaración que te dice que uno entendió todo mal. O hay un punto de información que te refuta la idea central y todo queda mal. Lo que uno tiene que hacer ahí es que la segunda persona, cuando se da cuenta de que efectivamente todo entró mal, y esto pasa sobre todo en altas, tiene que tomar un rol de, mientras su compañera está hablando, intentando salvar el caso, intentar adaptar todo el caso que queda pendiente, incluyendo los argumentos que se están diciendo, hacia el nuevo plan que se plantea por parte de las otras cámaras, y en razón de eso, intentar en el segundo discurso convencer al panel de que el primer discurso sí entraba considerando A, considerando B y considerando C. Y si todo eso falla, pues refutar y refutar y refutar hasta el fin del mundo no es un mal plan para por último ganar un puntito. Eso, no sé si tienes algún otro punto en eso. No, la verdad que no, creo que lo explicaste muy, muy bien en caso que nuestro caso no funcione. Y el último punto donde hay veces en donde solo queda confiar, creo que era, si bien antes habíamos hablado de la confianza previa al torneo, acá es en el torneo, ¿no? O sea, cuando a veces, o sea, es incluso de repente un orador quiere desechar todo el prep time, como decir, tengo una idea nueva, y de repente, o sea, obviamente una persona le entra la incertidumbre de decir, wow, pero estás en pleno debate, estás escuchando, tienes que refutar, ¿cómo vas a tener la idea para pensar, desarrollarla, explicarla? Y eso es importante en la confianza, o sea, uno, a ver,
probablemente ese debate, como si ya están pensando en esa idea nueva, porque las otras ideas o dejaron de ser tan relevantes, o les desencuadraron el debate, o dijeron o establecieron algún contexto que hacía que una idea que no se les había ocurrido sea tan brutalmente extendible o improvisable y por lo tanto sea importante. Entonces, justamente es importante que ahí podamos confiar en el debate y no neguemos si nos queramos mantener con un caso que de repente ya no encuadra o tratar de meter a la fuerza un caso que está desencuadrado o que perdió relevancia a meterlo a propósito para ver qué pasa si lo compran los jueces, porque puede ser muy, muy riesgoso. Lo otro también es riesgoso, pero creo que es importante confiar en tu compañero en decir, o sea, por algo lo está diciendo, y si no, o sea, si se equivocó, más allá de que se equivocó, no sabemos qué hubiese pasado si hubiese hecho el caso normal, entonces como con lo mismo que dice Fabián, no pensar en qué hubieran hecho qué, sin embargo, o sea, es distinto decir, pucha, de repente si hubiésemos hecho esto, de repente campeonábamos, por ejemplo, a decir, por ejemplo, ok, este tema no lo manejamos bien, no tuvimos buenas ideas, informémonos y aprendamos de esto, porque lo podemos hacer mucho mejor como equipo, no como individuo. Entonces, creo que eso es importante a veces donde se le queda confiar, ¿no? Creo que eso particularmente importa en mociones donde el prep time ha sido un poco deficiente, ¿no? Por diversas razones. Porque uno cree que no hay oposición o no hay gobierno, que es difícil porque todo es refutable, o porque ambos no tienen ideas, o porque uno dice una idea y el otro se la refuta y le dice, mira, te la van a refutar muy rápido. Entonces, es como algo muy, muy productivo y, y justamente como en el prep no ha sido productivo y el hecho de que tengas una idea en 5 minutos, o sea, es lo mismo, casi lo mismo que en el debate quiere improvisar una, porque tampoco tuviste tiempo en el prep como para armarlo, entonces, como en la comparativa tampoco es como que tuvieses una mega idea desarrollada y la van a tirar al tacho. No, esa es la gran mayoría de casos en donde solo queda confiar, ¿no? El ejemplo donde nosotros como establecemos que esto fue como súper relevante fue en la final del Virtual Open, que un debate, un torneo de debate de acá de Perú que se organizó, que era, esta casa prefiere un mundo sin ninguna concepción de género sobre un mundo con la concepción de identidad de género. Entonces, como todo nuestro proyecto también era como, ok, pero todo es simétrico, pero nuestro mundo es incluso peor. Y era como muy, muy complicado hasta que Fabián durante el debate casi como, creo que, creo que en el segundo discurso de viceprimer ministra, o viceprimer ministra, no me acuerdo bien, eh, éramos baja de oposición y justamente como lo que teníamos que hacer era era pensar en algo bajo el nuevo contexto que nos había traído, porque como a nosotros nos costaba traer ideas, por ejemplo, el primer gobierno trae muchos contextos, muchos framings que pueden hacerte ver un debate mejor de una mejor manera y traer nuevas ideas, y fue lo que pasó, ¿no? Donde Fabián me dijo, tengo una idea, es un poco compleja y difícil de explicar, creo que lo mejor es no tratar de explicártela ahorita, mucho atento a mi discurso, y creo que la verdad, o sea, ese campeonamos en ese torneo, nos fue muy bien, y como que los feedbacks fueron como muy buenos en el sentido en donde, por ejemplo, a Fabián le decían, fue muy buena idea la que extendiste, pudiste abstraer hasta lo más abstracto de cómo la construcción del mundo y cómo tu argumento entra perfectamente, a pesar de parecer un poco extraño, loco, un poco intuitivo, pero fue muy bien explicado y como eso fueron los feedback que nos dieron. Y a mí era como decir, y pude identificar los puntos de comparativa en un escenario en donde algo parecía como súper super poco intuitivo, cómo explicar cómo si era comparativo y pudiste adaptar el látigo. Entonces, ahí confiar yo bien podría haber dicho diciendo, no, Fabián, como es una mala idea, o explícamela. Y hubiéramos perdido muchísimo tiempo, de tiempo que pudiéramos refutar, y podemos comparar, como en ese tipo de escenarios, donde ya no, de repente no hay mucho que perder, es importante la confianza y no conformarnos con lo que ya habíamos quedado y confiar, porque por algo tu partner te lo dice. Y, y aunque no, hay que asumir que ese paso pasa para generar esos vínculos de mejor comunicación, mejor confianza y tener una relación de pareja más efectiva. Eso. Se acabó el Se debate, se acabó el acabó debate, se acabó todo. todo Y de nuevo estoy y escuchando de nuevo eco. estoy ¿Qué escuchando onda? ¿Qué está eco, ¿qué onda? pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero estoy con audífonos. No sé, no entiendo. Bueno, ahí se acabó solo, ya, no importa. De repente yo soy loco, puede ser. El punto es que ya se acabó el debate. Lo primero, es súper importante, igual que el prep time, debate acabado es debate que murió. O sea, tampoco empiecen a recordar con lástima aquellas cosas que perdieron, porque cuál es el sentido. Tomen todo como un proceso de aprendizaje y cada ronda, ganen o pierdan, es una forma de aprender a ser mejor como equipo y a ser mejor como dupla. Pero no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar con dos ideas más que queremos traer a colación.
que son súper importantes para el trabajo, porque creemos que las duplas no solamente funcionan dentro del debate a nivel académico, o sea, no solamente somos compañeros de equipo, sino que muchas veces los lazos que se forman dentro de un torneo hacen que la otra persona pueda entender de mejor manera lo que uno está viviendo o por qué lo está viviendo. Creo que es distinto explicarle a Sebastián por qué me siento mal por una ronda particular cuando él estuvo ahí conmigo, que explicárselo a algún amigo que no necesariamente estuvo debatiendo conmigo y por ende no entiende todo el contexto. Y ese tipo de cosas hay que reconocerlas y muchas veces también hay que aplicarse este tipo de cosas. Lo primero, no me acuerdo que lo iba a explicar. ¿Tú? ¿Yo? O sea, yo iba a explicar el primer punto y el segundo punto era mixto. Dale, Ya. explica. Ok, ese primer punto, el análisis constante lo es todo, es una idea que a mí me parece como súper relevante, ¿no? Y por eso es que literalmente el 99.9% de las veces pedimos feedback personal para poder saber qué vio el juez, qué vio en nuestros discursos, qué podemos mejorar, ¿no? Creo que el análisis constante me refiero a, uno, cómo estamos funcionando como dupla torneo a torneo. Dos, cómo nos está yendo durante, o sea, cuál es el error que nos repiten constantemente a cada uno. Este, como por ejemplo nosotros en alta oposición, como nos ha perseguido todos los meses, ¿no? Alta oposición, literal. Son muy refutativos, no están argumentando nada. Toda su argumentación es refutativa, están probando los puntos malos del otro lado, pero no los suyos. Entonces, el análisis constante en explicar, ok, ¿y cómo mejoramos eso? ¿Cómo si mi compañero no lo hace? ¿Cómo yo voy a explicar cómo, por qué si traje puntos beneficiosos o por qué estos puntos eran propositivos, por ejemplo, y no eran como los trata de hacer la contraparte? Es importante para ir aprendiendo, ¿no? Porque los aprendizajes, perdón que lo he dicho tantas veces, pero todos contextuales, es decir, como eso en equipo y son la manera en la que todas las duplas funcionan de manera distinta, con problemas distintos y maneras de solucionarla completamente distintas, es como justamente esa forma de yo, bajo el contexto en el que yo estoy diciendo, viendo cómo analizo y cómo mejoro esto, es como súper importante para solucionar este tipo de errores, porque siempre hay errores que son constantes en los mismos oradores, porque a veces desde que uno empezó un debate, tiene esos errores y a veces es difícil para uno mismo mejorarlos. O sea, sí es verdad que es lo ideal, pero a veces es más difícil para uno mismo cambiar esos errores en vez de tratar de adaptarse a estar con ellos y explotar los otros. En cambio, pero es más fácil para tu compañero que ve tu error, ok, ¿cómo yo complemento o hago eso que eso no suceda? Entonces es importante analizar qué estamos haciendo mal, por qué lo estamos haciendo mal, eh, etcétera, cómo podríamos mejorar, analizar cada uno de nuestros discursos, eh, y cómo nos vamos complementando y mejorando constantemente. Entonces, siempre es importante estar analizando constantemente lo que estamos haciendo. Un primero, que hayas quedado primero no implica que la moción no podía haber sido mejor, que no lo podrías haber hecho mejor. Y un cuarto no implica que lo hiciste terrible y que debes rendirte, sino que debes analizar constantemente, ok, ¿por qué quedé cuarto? ¿Por qué con un prep de repente tan maravilloso no pude explicarlo en el debate? ¿Qué fue lo que faltó y cómo mi compañero pudo haberme ayudado en eso? Entonces, si ven, son 1000 preguntas que yo las digo porque a mí me funcionaron y porque a nosotros nos eran importantes. Es importante que ustedes se hagan sus propias preguntas en base a su partner sobre el mismo análisis constante y así ir poder mejorando, identificando esos puntos, donde uno puede mejorar a sí mismo y donde uno puede ir a mejorar a su compañero o uno puede complementar a su compañero en caso no pueda o sea difícil ese caso de mejora, ¿no? El otro punto es de las crisis emocionales, donde ahí vamos a hablar Fabián y yo, donde ahí vamos a contar un par de anécdotas, ¿no? Eh, Antes de Fabián me va a contar primero cuál fue la anécdota particular, por favor, con discreción. Obvio. Eh, el problema, y ese es el punto de las crisis emocionales, ¿no? Y antes de empezar con la anécdota que Fabián va a contar, es importante entender por qué esto es relevante. O sea, no es simplemente que queramos decir acá como contar nuestra vida, sino que son situaciones que pasan en un torneo. Es decir, personas que quedan cuarto lugar y de ahí no saben cómo sobrellevar, se desmotivan y no saben cómo mejorar, cómo apoyo. Y eso es como, y tú tienes que ser siempre cuando una persona tiene alguna crisis emocional, sea la razón por la que sea, la otra persona tiene que saber lidiarla. No sirve de nada que la otra persona tome, así esté frustrada por el mismo tema, tome el mismo rol de, ok, yo también me quejo y no mejoramos y ya fue como el juez se pegó en la cabeza y todo mal, la verdad, torneo, me largo.
sí, tienes razón, no, simplemente es como, no es nada positivo eso, porque uno no tiene ninguna forma de aprendizaje. Creo que hasta de los jueces más malos se puede aprender algo. O sea, no es realmente un debate, pero puedes aprender de cómo incluso con jueces tan malos o con características tan extrañas, o con feedbacks o criterios tan extraños, cómo poder hacer unos criterios más específicos en debates tan generales como para que el juez más deficiente lo entienda, ¿no? Este, Justamente una vez un amigo que se llama Mati Durán me dijo en WhatsApp cuando recién lo conocí, en un debate donde nos pareció raro el call, me dijo como, ningún deporte está exento de malos árbitros, pero uno tiene que saber minimizar la posibilidad de fracasos con esos mismos. Entonces, creo que eso es importante y es una forma, por ejemplo, unas crisis emocionales de la introducción a la que Fabián va a contar, donde yo no llegué a la mejor situación y a pesar de su molestia, él tuvo que buscar la mejor manera para sacar lo mejor de la situación. Bueno, nos encontrábamos en un torneo que no voy a nombrar toddy, donde hubo una ronda donde nos fue mal y había mucha rabia en razón del call que habíamos recibido. Mucha rabia de parte de ambos sentíamos que el call estaba muy malo. Y es una situación muy común, ¿cierto? Una situación muy común y que les va a pasar siempre, pero que es súper importante que ante esa situación emocional muy fuerte de rabia, la rabia quede concentrada en ustedes y quede concentrada en la dupla y en el equipo, quizá en un par de amigos, ¿cierto? Pero no que se exteriorice demasiado. Por muchas razones. La primera es estratégica. Creo que el hecho de que tú le digas a un juez, no, tu call estuvo pésimo, no tiene ningún sentido, lo único que va a provocar es que subjetivamente tenga sesgos en contra de ti y te puede volver a evaluar. Y en segundo lugar también porque la otra persona es una persona, ¿cierto? Nadie merece, porque incluso aunque efectivamente esté equivocado, que no necesariamente es el caso, no necesariamente el hecho de que uno piense que se juzgó mal implique que el juez estuvo malo, sino que hay una percepción personal, pero incluso aunque sí, en que haya sido un call sin ninguna justificación, el hecho de que yo me equivoque dentro de una cuestión no es razón suficiente y para validar que una persona venga y me ataque en razón de ese mal trabajo, ¿cierto? No hay ninguna situación, sobre todo en consideración de que el debate es un hobby y en razón de eso no tiene ninguna afectación en nuestra vida real el hecho de que nos hayan juzgado mal en una ronda. En razón de eso, en esta ronda particular estábamos con mucha rabia los dos, pero EZ tenía muchísimas ganas de expresar esa rabia fuera de la dupla y fuera de la discusión interna que estábamos teniendo sobre por qué el cual había estado malo. Y eso, en ese tipo de situaciones que puede pasar mucho, es súper importante que la otra persona, que fue lo que hice yo, detenga ese comportamiento. Y para eso muchas veces uno tiene que guardar esa rabia. Yo tuve que guardarme mi rabia durante 5 minutos mientras literalmente arrastraba a EZ por las escaleras de la universidad para que no fuera, eso es muy real, hay testigos que ven cómo estaba arrastrándolo, para que no fuera a hablar con el juez porque estaba muy, muy enojado. Y es súper importante que también se tome ese rol de protección, o sea, ese rol de cuando la otra persona de verdad quiere ir a enfrentarse, que uno detenga ese enfrentamiento, ¿cierto? Justamente con el objetivo de no perjudicar al equipo y también de no perjudicar a tu dupla y de no perjudicar a otra gente. Y es súper importante, muchas veces uno se tiene que guardar estas emociones momentáneamente para evitar que una persona más explosiva las explote de manera efectiva, ¿cierto? Y desde ahí, muchísimo ojo con ese tipo de situaciones, que son muy comunes, ¿cierto? La rabia es una situación muy común y hay que siempre trabajarla internamente y ojalá no expresarla hacia afuera, a menos, evidentemente, que haya una situación de injusticia particular que no responda al debate, sino que responda a otros criterios, ¿cierto? Evidentemente, la rabia sí se tiene que expresar cuando nos hicieron perder, no porque perdimos, sino que nos hicieron perder porque, qué sé yo, al juez le caímos mal y explícitamente lo dice, o porque hubo una situación de sesgo en razón de la orientación sexual o el género, el raza o lo que sea, pero cuando son situaciones que entran dentro de perdimos porque el jueceo tuvo problemas en razón de, o consideramos que tuvo problemas en razón de la adjudicación, ahí la rabia tiene que mantenerse interna y ambos se tienen que regular mutuamente para que esa rabia quede interna. El segundo punto y la segunda anécdota que voy a contar es está asociada a otra emoción, ¿cierto? Que en este caso la emoción era muy desesperación y era muy pena, que tiene que ver con una emoción a la que nos enfrentamos juntos, donde yo estaba muy afectado por la emoción, no porque la emoción per se trajera cosas negativas, sino porque yo internamente asociaba esa emoción a cosas malas de la historia de mi país y que sentía que exigía que una postura defendiera cosas con las que yo me sentía muy mal a nivel personal. ¿Cierto? Y es una situación que de nuevo les puede pasar porque muchas veces las emociones invitan a debatir, no en abstracto, cosas malas, pero que uno asocia internamente a cosas que no le hacen sentir bien. Y desde ahí la dupla tiene un rol súper importante porque es la persona que está con uno en el prep time, ¿cierto? En el prep time uno no puede ir
hacia otro lado, a menos, bueno, siempre está equidad, pero uno no puede ir, ¿cierto?, hacia otro lado y correr hacia otras personas porque otras personas también están preparando. Entonces ahí el rol de la dupla es súper importante para ese control y para ese manejo de situaciones de pena que pueden ser súper, súper fuertes. Dale, Z, humilla. Ok, sí, primero, por si acaso no había quedado claro, o sea, justo sobre lo anterior, es importante recalcar que esas crisis emocionales como de cualquier situación, obviamente uno está con un sesgo, ¿no? O sea, las emociones son completamente irracionales y esa emoción de, por ejemplo, arqueo cuarto te puede llevar a pensar que el call fue malo o lo que sea. Y por eso también es importante que el otro que se complemente, ¿no? Incluso aunque tú pienses lo mismo, porque la manera en la que reacciona puede ser no la mejor, ni siquiera para sí mismo, ni siquiera porque de repente el juez es su amigo y puede llevar a decir cosas que de repente no son verdaderas, ¿no? Y porque puede incluso llegar o sea, en una situación de ira, de rabia, como puedes incluso decir cosas que no, en verdad no piensas o ni siquiera recapacitar, ni siquiera analizar el debate. Tú no estuviste como juez escribiendo el debate como para decir, entonces, como es importante. Y yo lo uso como reflexión personal, ¿no? Para tu superación, que creo que es igual, ¿no? Es decir, cuando una persona te ayuda en crisis emocional, creo que tú lo puedes usar como aprendizaje para que, si la próxima vez no está mi dupla, yo puedo solucionarlo solo, o yo puedo ser esa persona que ayuda a mi dupla, ¿ok? Siempre es el aprendizaje mutuo, ¿ok? Ahora, la anécdota que voy a contar ahora a continuación tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Que también son comunes cuando una emoción toca un tema sensible, donde a veces el equipo de equidad, por ejemplo, tiene que hacer algún anuncio, en donde tenemos que tener guardado un cierto respeto, un cierto cuidado con las cosas que se dicen, ¿no? Esas cosas que cuando te dice un equipo de equidad, tú tienes la atención de decir, hoy acá la emoción como peligrosa, hay que tener cuidado con lo que se dice, como ya hay como una cierta tensión de cuidado a la hora de preparar el debate. La emoción fue la final del TODI, donde Fabián y yo estuvimos, que era en las manifestaciones públicas de duelo por la víctima de violencia masiva. Esta casa también haría el duelo de los perpetradores. Entonces, la verdad es que a simple vista yo no entendía la emoción. O sea, yo ni siquiera sabía que eran perpetradores, la verdad. Entonces Fabián me explicó, Fabián estaba en una postura de no hay gobierno. Nosotros éramos oposición, ¿ya? Pero era irrelevante, como ahí la frustración era como, o sea, y fue la primera impresión, ¿no? Al final, como, no digo que el gobierno no tuvo un caso bueno, pero digo que a las primeras presentaciones fue como, gobierno la tiene muy, muy complicada, va a decir cosas muy, muy feas, ¿no? No tiene sentido, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a decir eso? Como la postura en la que se tiene que poner, como me afecta emocionalmente, ¿no? Y me decía, ¿no? Él me ponía ejemplos de las cosas que él sentía, de las cosas que pasaban y le costaba pensar, ¿no? Le costaba pensar porque iba a tener que refutar esas cosas horribles que de repente podía decir gobierno. Y le costaba pensar en ideas de oposición porque hay ciertos temas que a veces uno considera que son sensibles, incluso discutir, e incluso por más sencillo y de repente una persona diga, ok, pero es fácil, si tú estás en contra te rechaza, como piensas rápido y lo rechazas. No necesariamente eso, porque las emociones que tienes te pueden ayudar a pensar, a estar más pendiente de lo que se podría llegar a decir que te puede herir o que pueden llegar a decir que te puede molestar. De repente personas que quieres, ¿no? Amigos tuyos que vas a escuchar diciendo cosas que no quieres escuchar. Y eso obviamente tiene un impacto emocional. Entonces, esas crisis que, primero, ni siquiera estás del debate, o sea, estás suponiendo lo que puede pasar, lo que personas podrían decir y tal. Dos, lo estás llevando y estás asociando a una situación muy, muy personal y no estás tratando de ver el debate de la manera más objetiva. Entonces, creo que ahí era lo importante. O sea, incluso en ese tipo de cosas, uno puede ayudar a llevar, y por más raro que sea, o sea, y malo, creo que esa crisis emocional, o sea, tenemos que saber cómo lidiarla. O sea, decir, ok, mira, o sea, entiendo, eh, vayamos a pensar en algo como objetivo, esas cosas probablemente no vayan a pasar, estamos en un contexto en donde son personas finalistas o son un contexto de debate donde hay equidad, revisado la moción, ha pasado muchas cosas y se ha entendido que se puede debatir bien esto y este tipo de cosas. Buscar formas de convencer al otro que se calme y que podamos pensar en la moción de la manera más objetiva posible, porque si no va a ser un prep time donde uno va a tener muchas ideas, el otro va a estar concentrado, no va a haber una buena comunicación y todos los impactos que dijimos antes, un diálogo. Entonces, eso fue lo que pasó. Fue en un inicio como, los primeros 3 minutos fueron como, ya, ok, mira, esa es la emoción y evidentemente es mejor que el que no es en la crisis empiece a dar ideas. ¿Por qué? Porque el otro, en base a lo que el otro va diciendo, simplemente es como, se le van ocurriendo puntos en base a lo que el otro está diciendo, porque ya está entrando en el mood, ¿no? en la onda de debate, de argumentación, de razonamiento. Entonces ya estás escuchando razonamiento y dices, oh, ya, eso es razonable, etc. Entonces, eso es como importante cuando la crisis emocional es un prep time. Dos, cuando la crisis emocional es mutua. Uno tiene que tomar el rol de, y eso no pasó en nuestro caso, ¿no? Pero lo hablo porque es más didáctico esto, ¿no? Cuando
de repente ambos se sienten afectados, es positivo que uno pueda saber manejar más sus emociones, que tenga más capacidad para poder tranquilizar al otro y justamente hacerle entender, ¿no? O sea, yo te entiendo, esto me afecta tanto a mí como a ti, pero como hay algo más allá de eso que nos permite debatir esto y confiemos en que va a salir de la mejor manera. Entonces, eso es la manera en la que creo que nos podemos ayudar. Dos, creo que incluso, y eso es más para el debate, ¿no? Como eso no, incluso eso puede ser utilitario. O sea, por más raro que parezca, o sea, a ver, mira cómo una emoción causó que una persona llega a tener un sentimiento. O sea, y no porque sea solo una persona, es decir, es seguramente muchas personas a las que les hubiera afectado ciertas frases. Entonces, creo que eso incluso a mí, como ver esa situación de decir, wow, o sea, lo impactante que puede ser esto, a las emociones de rabia, o lo que sea de frustración o de revictimización, de poder recordar procesos pasados que no te gustaron, son cosas que podemos utilizar en debate, porque si le pasa a Fabián, le puede pasar a cualquier individuo que piense en una cosa similar de lo que, por ejemplo, puede haber hecho gobierno. Entonces, eso incluso nos ayudó a pensar en el caso, en decir cómo, y fue analogable en el sentido donde nos ayudó a construir, ¿no? Entonces, como uno de nuestros argumentos fue literalmente las acciones que pueden tomar las personas en cuanto se sienten así. Como, entonces creo que, y eso incluso también ayuda, ¿no? Con sentirte o sea, esa empatía de, ok, mira, incluso como estás ayudando, o sea que de repente, porque alguna persona incluso puede sentirse frustrada en el sentido donde no estoy aportando nada porque no estoy pudiendo pensar, ¿no? Hacer sentir al otro que, ok, ya tranqui, como, dime las cosas que piensas, algunas cosas, sentimientos, la manera, lo que sientes del debate, como, igual se puede ser utilizado y tal, ¿no? Igual siempre lo más importante es la persona se sienta bien, se sienta cómoda, ¿no? O sea, estamos hablando de una crisis emocional controlable. Evidentemente, hay ciertas crisis emocionales, en ciertos puntos, de ciertos temas ya súper densos, en donde creo igual yo personalmente que si una persona en verdad siente que eso va a ser muy denigrante a su identidad, su persona, sus creencias, y no quiere escuchar el debate, deberíamos respetarlo en todos los escenarios para que no se malentienda lo que estamos diciendo. Pero estamos hablando en un tema en donde queremos que es algo manejable, y si queremos controlarlo y consideramos que merece ser controlado y manejado, entonces esas son las maneras en las que se tiene que hacer. Eso Sí, es todo. y súper importante en eso, si se llega a ver un escenario donde la otra persona no se puede, es súper importante ahí, y creo que esa tiene que ser en la enseñanza final, la dupla y la persona, la otra persona es más importante que cualquier premio, es más importante que cualquier ronda y es más importante que cualquier cosa. Y yo creo que eso es súper importante en razón de todo lo que hemos dicho. ¿Por qué creemos tanto en la confianza? ¿Por qué creemos tanto en el compañerismo? Porque incluso aunque ese tipo de cosas quizá puedan incluso hacer que uno pierda, quizá el confiar en la idea del otro hizo que termináramos cuartos y no terceros, quizá en confiar que la otra persona entendió cuando me lo dijo, generó que no lo entendiera y todo saliera mal. Creo que de todas maneras es más importante ese tipo de cosas de la confianza y que de la sensación de comodidad, porque al final los recuerdos que vamos a tener de debate no son los debates ganados, los premios están ahí y se llenan de polvo. Lo más importante es el recuerdo de cómo nos sentimos, y al final el cómo nos sentimos está muy involucrado también en el compañero que tenemos al lado nuestro, que es el que nos acompaña a todas las rondas, ¿cierto? Que yo estoy seguro que en 10 años no voy a recordar el TODI 2020 o el Virtual Open o el UNED en razón de las rondas específicas que tuve, ya se me han olvidado la mitad de las emociones, sino que se recuerdan mucho más en base a la experiencia que se tuvo con la persona con la que vas a estar constantemente al lado, que es en este caso tu dupla. Eso. Para cerrar, dos agradecimientos importantes a Marce Gómez y a Val Hernández por habernos ayudado con el taller, ¿cierto? A ambas les preguntamos, que nos vieron muchas veces como de qué cosas podíamos hablar y nos sirvieron mucho, así que corazoncitos para ustedes. A la UNED por habernos invitado también a dar este taller, muchas gracias por la oportunidad. Hemos hablado muchísimo, perdón, culpo completamente a Z, porque pues está ahí, entonces pues no lo voy a ocupar. Y eso, corazones para todo el mundo. Día a Dios de Z. Sí, ya, adiós. Gracias también a todos por esta oportunidad, por este taller. Espero que les haya servido. No siempre se encuentran talleres de este tipo y más allá era como que se lleven un aprendizaje de lo que a nosotros nos haya servido, pero que puedan utilizarlo para ustedes y que les haya servido de algo si alguna situación similar les ha sucedido. Y si no, probablemente algún día les sucederá algo parecido, por lo menos una de las cosas que hicimos en el taller. Y bueno, yo, si bien no tengo a alguien que me ayudó particularmente en pensar en algo del taller, yo sí le quiero agradecer a dos personas porque, más allá de, porque siento que fueron la manera en la que yo pude armar este taller fue en base a mis experiencias personales que tuve con Fabián, pero también pude analogarlo con personas como Fernanda Cruzillat, que fue mi anterior partner Fabián, y el partner que tengo ahora, que es Joaquín Linares, a las dos personas que me ayudaron a poder pensar ese tipo de cosas y que ahora las aplico yo en mi día a día con él
y gracias a esas personas porque de manera indirecta me ayudaron a ser más creativo y poder hacer este taller, que me ha gustado mucho hacerlo con Fabián, para cerrar esta dupla. Eso. Adiós. Adiós. Ya se acabó.